Buenos días, Ecuador. Buenos días, amigos oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión, la primera de la semana de Un Café con JJ, que corresponde al día lunes 19 de febrero del 2024. Compartimos el estudio con nuestro compañero Omar Jaén Lynch. Y comenzamos saludando a quienes nos están escuchando en la Radio Redonda, 99.3 FM estéreo, tanto en la provincia de Guayas como de Santa Elena, lo mismo que a quienes en este momento nos están escuchando en Cocodrilo FM de la provincia de Loja, 104.5 FM estéreo, en Radio Café en diferido, 91.7 FM, a todos los medios que también nos están acompañando a esta hora, como Chroma Click, como Canal 29 de Sucumbíos, Rival Televisión de Vinces, OQ Canal 35 de Quevedo, La Voz del Agro y tantos otros que amablemente nos retransmiten. El saludo para también en cualquier parte del mundo donde estén ahora escuchando Un Café con JJ en www.laradioredonda.es. Lo mismo a quienes nos están viendo en YouTube, en el canal Jimmy Jairal. Ahí está la forma de vernos y también los invitamos a que se suscriban, que es absolutamente gratis. Suscríbase a nuestro canal. Y también en la página Facebook Jimmy Jairala, en el perfil, lo mismo que en el de Un Café con JJ, la Radio Redonda. El abrazo grande para todos los hermanos migrantes que están con nosotros desde el primer día, el saludo fraterno a los trabajadores de mi país y el saludo también a los generadores de empleo, a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a todos. Ayer podría decir que lo central de la noticia fue la comparecencia en el programa Políticamente Correcto de la fiscal. La fiscal negó que sería candidata a la presidencia, dice que habla con frecuencia sobre temas de seguridad con Daniel Noboa, que no se ha podido probar la participación de Guillermo Lasso en el caso llamado Encuentro, que Norero está efectivamente muerto, que avanzan las investigaciones en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que pronto habrá noticias de metástasis, etcétera, etcétera. Pedro Granja ratifica su precandidatura a la presidencia de la República. La excomandante de policía Tanya Varela niega su participación y sus vínculos presuntos con la mafia albanesa. En el tema del contrato por horas, que lo defiende la ministra de Trabajo y Empresarios, $5 a $6 se pagaría la hora, según lo que se manifiesta. Sigue apareciendo la información de que Ecuador cancela su decisión de suministrar el armamento ruso a Estados Unidos. No obstante, no sé si me equivoco, pero todavía no hay una información oficial. A ver, es una información que se sostiene en lo que ha publicado la prensa extranjera. No todavía no un comunicado oficial. No hay nada oficial todavía. Nada oficial, es verdad. Bueno, ¿qué más tenemos? Ya les dije lo de trabajo por horas. A un inmenso operativo en Durán, 400 policías. Dio como consecuencia de 39 allanamientos, 10 detenciones. 30 allanamientos, imagínense ustedes. Habrá una comisión, el Ministerio de la Producción habla de que habrá una comisión especial para TLC con China a fin de que no haya cosas como las que pasaron con Rusia en los últimos tiempos. Bueno, salvo que le vayamos a vender armas a la China, no creo. Y el COIP aún no tiene fecha para el segundo debate, para ver si se aprueban, si se reforman, cuáles se aprueben y cuáles no. Me refiero a las reformas al COIP. Esto y otras cosas más, por supuesto, muchas más. Y varios casos de sicariato este fin de semana, varios. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda.
99.3 FM en Guayas, en Santa Elena, en Loja, en Radio Cocodrilo, en plataformas digitales. A nuestros hermanos migrantes, muy buenos días y un abrazo inmenso para ustedes. Me quedé sorprendido el día viernes por la noticia de Russia Today, después fue de Sputnik, que anunciaron unas declaraciones o recogieron unas declaraciones de la Embajada de Rusia en Ecuador, que daban cuenta después de la reunión que tuvo Daniel Noboa con el embajador ruso en Guayaquil. El día viernes tuvieron una reunión. Aparte, ese mismo viernes, lo anunciamos aquí prácticamente en vivo, hubo el anuncio por parte de Rusia del levantamiento del veto a 5 empresas bananeras ecuatorianas. Lo cierto es que la embajada de Rusia dice, bueno, Ecuador no va a entregar esas armas de Rusia a otros países. Lo cierto es que hasta el momento no hay ni confirmación, ni tampoco Cancilleres sale, ni tampoco Cancilleres sale a negar lo revelado por la embajada rusa en Ecuador. Es un tema que estamos pendientes. Hoy lo vamos a tratar con uno de nuestros invitados, porque no es solamente venta de armas, sino qué armas, qué es lo que se va a entregar a Estados Unidos si es que se continúa con este acuerdo que, insisto, nos puede traer inconvenientes diplomáticos bastante graves. De ahí las novedades políticas electorales, unos que van calentando motores, por lo menos se le mete emoción al instante, aunque todavía el escenario no pinta como para que la gente se enfrasque en eso, más allá del círculo rojo. Está pensando en declaraciones político-electorales, la gente está en el día a día intentando sobrevivir. Y sí me sorprendió que esa bendita costumbre que está teniendo los últimos gobiernos. Ya por ahí salieron a decir que ya hay 25.000 nuevos empleos en un mes. Ya salieron a decir que ya 25.000 nuevos empleos se crearon en un mes. Yo creo que ahí no es muy atinado por parte de la comunicación del gobierno a salir con esas cosas, porque la cosa está brava, la cosa está difícil. Y creo que hay que guardar mesura con los números. Hay que guardar mesura, porque justamente estaba revisando las interacciones ante la publicación y todavía de la canciller todavía. Que no está pasando por buenos momentos. Sale a decir que en un mes ya se han creado 25.000 empleos. Pues bueno, un poquito de mesura. Un poco de mesura yo creo que le haría bien al gobierno. Bueno, vamos a continuar ahora informándoles quiénes son nuestros dos invitados en esta emisión. Nuestros invitados hoy en Un Café con JJ, a primera hora el doctor Luis Córdoba, director del programa de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. Esta crisis diplomática por la entrega de chatarra, el doctor Córdoba le ha dado bastante seguimiento, él tiene muy presente qué es lo que se entregaría. ¿Es verdaderamente chatarra? ¿Se la puede considerar como chatarra? Le preguntaremos al doctor Córdoba y a las 7:30 el doctor Farid Simon, abogado de Paola Roldán. ¿Cuáles son las justificaciones para legalizar la eutanasia? ¿Qué nos desmenuce qué dijo la Corte Constitucional con la eutanasia y responder una pregunta que mucha gente, yo creo que de manera insensible, pero igual se la haremos? ¿Por qué Paola Roldán ha dicho que ahora ella va a continuar intentando y luchando por su vida cuando tuvo esta lucha? Porque hay personas que dicen, bueno, ¿para qué lo pediste? Pues sí, ya hay gente que quiere que vaya ahorita al quirófano. Una vez ya. Exacto. Sí. Entonces, todo eso lo conversaremos con Farid Simon a las 7:30 de la mañana. Muy interesante este nuevo añadido que hace usted. Sí. Que ya no ella ha dicho, voy a pelear hasta cuando pueda. Hasta cuando pueda. Claro. Y ahí haré uso de un derecho que ahora yo tengo. Claro. Y le digo una cosa, es entendible. Totalmente justificable. 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la pregunta que les dejamos de tarea para el fin de semana. La pregunta que les planteamos en redes sociales: ¿qué efectos cree que tendrá el TLC con China, que fue ratificado por el gobierno de Daniel Noboa? 141 votos en Twitter, el 81.6% dijo que una afectación a las pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Un 9.9% desconoce qué pasará con el TLC con China. Y el 8.5% cree que habrá más ventas y empleos para el país. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube alcanzó los siguientes resultados: 4.900 votos, el 79% cree que habrá afectación a las pymes de Ecuador, un 14% cree que habrá más ventas y empleos para el país y un 7% no lo sabe. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. Tome nota: ¿cuántos candidatos a la presidencia de la República cree que habrá en 2025? Interesante. ¿Cuántos candidatos a la presidencia de la República cree que habrá en 2025? ¿Menos de 5? ¿Entre 5 y 10?
¿Más de 10 o no lo sé, no me interesa? Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en @uncafé_con_JJ en Twitter. Perfecto, vamos a la pregunta en tiempo real que ustedes pueden contestar hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana en el canal YouTube Jimmy Jairala. Por favor, suscríbase, que no cuesta nada. Y también en el perfil Facebook Jimmy Jairala. ¿Cree usted que la fiscal Diana Salazar podría ser candidata a la presidencia en el 2025? Ella ha dicho que no, pero uno nunca sabe. ¿Sí, no o no lo sabe? ¿Cree usted que la fiscal Diana Salazar podría ser candidata a la presidencia en el 2025? Sí, no o no lo sabe. Esa es la pregunta. Bueno, están contándome que en Playas está lloviendo, no, véanme, pero mire, con fe y alegría. Una dama que nos sigue siempre, que llame a Betsabe Gallardo, dice, llueve fuerte, ha subido el agua, casi entra ya a mi casa, no me ha pasado en 28 años que vivo en Playas, es por una tierra negra que ha puesto el municipio para rellenar, los trabajadores dejaron enterradas en las cajas de las aguas de las alcantarillas, esa parte no te entendí, pero ya me imagino que ese es el problema. Que el trabajo está inconcluso. Fuerte, está inconcluso, sí. Fuerte el trabajo, las lluvias, fuertes las lluvias en Playas. Eleazar Sánchez saluda desde Quito. Gonzalo Boleda está saludando desde Taisha, Morona, Santiago. John Jairo Bones de Luxemburgo, que nos dice que nos manda fotos, mi pan, y todavía no las veo. Y no hablamos de otro tema en los titulares. A ver. Lo de la informe de responsabilidad penal de Sebastián Corral. Sí, también lo desarrollaremos. Exacto. Salió el día viernes. Bueno, Jorge Naula está saludándonos, Jimmy, Noris y Omar. Mi querido Jorge, parece que deja esto grabado porque ya Noris no está desde la semana pasada. Pero nos ve. Lenín Román Guerijalva en Toronto, Canadá. Uy, este nombre está medio extraño. Solo papi y punto. Está bien. Ahí. Está bien. Buenos días de Santo Domingo de los Áchilas. Eduardo Vargas también está saludando. Ana Cris Ayala, que nos desea un buen fin de semana. Saludos a mi esposo Cristian Fonseca, que ya salió a su trabajo, dice. Carlos Alberto González Flores desde Atacames. Narcisa del Rocío Triviño también, que nos desea un buen día. Nosotros también. Raúl Francisco Yumbo. Manuel Rivas Coronel desde Quito. Hugo Villegas desde Ceballos en Tungurahua, su amigo Tony Rodben. Rafael Plúas desde el 24 de mayo, Manabí. Está Irene Alquingan Ibarra, su otro pana, Yomazo Salsa. Incontrolable en Playa. Le dije. En estos momentos, dice. Le dije, mi querido amigo. Don Fortunato dice, playas torrencial aguacero en estos momentos de la madrugada, posiblemente muchas inundaciones. Dios mío, por Dios. Bueno, Caramba. Alfonso Escobar, Marcelo Fabián Barrio Nuevo desde Baños, efectivamente un aguacero terrible desde la madrugada y no ha parado. Ese es el gran problema que tiene ahora Playas, que la semana pasada creo que fue, se inundó tremendamente, ¿se acuerda usted? Sí. La semana pasada hubo numerosas calles inundadas en Playas. Así que bueno, y por acá es Luis Cedillo desde Machala, Byron Moya, Fausto Rodrigo Vaca desde Ibarra, Manuel Rivas, etcétera, y otros amigos más. En YouTube, en cambio, recordamos que dejen su like, por favor, tanto en YouTube como en Facebook, es totalmente gratuito. Suscríbase al canal de Jimmy Jairala en YouTube. Y dejen su aporte también, Y ¿no? también su aporte, en la parte inferior del chat está el símbolo de dólar, le pica, le da clic ahí, y usted puede hacer su aporte desde $1 hasta los $500 en el super chat de YouTube. En Facebook, en cambio, usted ingresa una tarjeta de crédito de débito en las configuraciones y puede hacer sus aportes enviando las estrellas de Facebook, que cada estrella vale un centavito. Y también tenemos la cuenta de ahorros del Banco del Pacífico. Se la podemos poner en pantalla, compañeros, para poder decirle a nuestra audiencia cuál es el número de cuenta corriente 07517227 del Banco del Pacífico a nombre de Un Café con JJ. Ahí está el número de cédula. Le puede hacer captura de pantalla y nos puede hacer su transferencia. En YouTube está Mauro Tamayo, nos saluda desde La Serena en Chile. Franco Alexander Sánchez desde Génova, Italia. Cristian Castro desde Valencia, España. Marcio Palacios también.
Guillermo Torres de Nueva Jersey, Pati Guarnizo desde Machala, Pablo Velastegui desde La Aurora, Pedro Pablo Chalén, buongiorno desde Italia, nos saluda Hugo Casanova del Lago Agrio, Vilma Aguilar desde Suecia, los veo todos los días, muchas gracias Vilma, Tecni Ren desde la capital de la República, Paco Perugachi desde los Países Bajos, Mari Cruz también nos saluda, Luis Fares desde Manabí, 24 de mayo, Sonia Ávila, también desde el sur de Guayaquil, me cuenta que en el sur de Guayaquil también está lloviendo más o menos duro. Banyo Orellana y Arazorá, saludamos. Gerardo Gonzabay desde Santa Elena, Miguel Cando desde Nueva Jersey, María Sole García. También está Guillermo Navas, Luis Quiñones de Tomzupa, Marlon Mendoza, también Jorge Jacome, Charles Juez desde Salinas, Edison Sánchez desde Nueva York, Rocío Borja desde Quevedo, Cucho Moreno también está, César Mendoza desde Puerto Viejo, Cumandá Pirco, Winter Suárez, Celso Maldonado, Andrés Guillermo Vélez también. Siguen diciendo, dice, a ver, buenos días Omar, es mi trabajo en un hotel, el turismo está siendo afectado, los medios de prensa siguen diciendo que Guayaquil está inseguro, eso afecta a la industria. Es un comentario, a ver, ahí viene una disyuntiva que nos toca a los medios de comunicación. Sabemos que lo que decimos en estos micrófonos tiene repercusiones, pero la pregunta es, ¿nos hacemos los ciegos? No, no se puede. ¿Nos hacemos los... No se puede. los no videntes? No, imposible. Entonces, sabemos oiga, vi un reportaje por ahí, el tema de los bares y discotecas que ya no pueden más. Están en la lona. Están pidiendo que sigan el tema de la flexibilización, de flexibilizar el tema del toque de queda, pero... Sí, ¿Cómo sopesar las dos cosas? Aquí lo hemos dicho varias veces, están muchos locales cerrando, no pueden pagar sus impuestos porque no venden, sobre todo negocios pequeños, medianos, los que medio sobreviven son los negocios grandes, ya que como que la gente se siente un poco más segura para ir, pero reconocer sí que las cosas han mejorado, sí señor, pero decir que ya uno puede salir a sus anchas, a caminar libremente, sin mirar a los costados, sin temor, sin preocupación, eso no es cierto. Y no podemos nosotros pintar una realidad que no existe. Es decir, sí han mejorado las circunstancias, absolutamente, vemos operativos, capturas, de hecho, anteayer mismo, ayer en Durán, 37 allanamientos. Sí se ve, por supuesto que sí, es importante ver también las Fuerzas Armadas en la calle. Pero los casos de sicariato se siguen dando. Lo que pasa es que han ocupado hoy un segundo plano porque se destacan los logros contra la mafia organizada, contra el crimen organizado. Pero los casos de sicariato siguen siendo serios, ¿no? Ángela Uquía dice, ahora que se la van a pasar saludando. Cuando no saludamos, después es qué. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Miguel? No dígame, ¿saludamos o no saludamos? Bueno, sigamos ya. También está con ansias de información. Vamos a calmar esas ansias. La Fiscalía del Ecuador detectó un fake, una publicación falsa. Fiscalía hace un llamado a informarse por canales oficiales. El fiscal general dijo en la entrevista ayer en Políticamente Correcto que no existe prueba contundente para el recurso de revisión. Ahí corrijo a señores de Fiscalía, no fue así. Ella no dijo no existe prueba contundente para el recurso de revisión. No lo dijo así. No hay que ser sincero. Pero luego se entendió, ya dándole contexto a su declaración, que se refería al tema del recurso de revisión. Pero así como lo ponen entrecomillados en Fiscalía, no lo dijo. Ya. Solamente para tener claro. Pero sí, en el contexto de su declaración que dio en Políticamente Correcto, es verdad. Ella se refería al tema de recurso de revisión del caso Sobornos. Del caso Sobornos. Bueno. La excomandante de policía Tanya Varela niega tener vínculos con la mafia albanesa y ser ella la, comillas, madrina. Además señala que hasta ahora no se ha pedido ni su comparecencia en el marco de la investigación. Eso es. Durante el último año recibió en silencio falsas acusaciones replicadas por varios medios de comunicación que en desempeño de su rol periodístico me sentenciaron como partícipe de una ola de corrupción degradante. Se pretende forzar ante la opinión pública la idea de que yo, Tanya Varela, coronel
prevaliéndome de mi cargo de comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, supuestamente favorecer organizaciones directivas y una serie de bajezas adicionales que no puedo sino negar rotunda y categóricamente. En diciembre de 2022 decidí por sugerencia de mis abogados no responder públicamente a las falsas acusaciones que hoy han escalado a tal punto que mi familia se ha convertido en víctima de estas distorsionadas e infames acusaciones. Decidí esperar a ser requerida la autoridad en silencio, incluso a coste de cuestionamiento. Estas acusaciones me han puesto en el ojo huracán del que jamás debí formar parte. Sepa la opinión pública que hasta la fecha no he sido requerida mi comparecencia en el marco de ninguna investigación. Y si las autoridades me requieren, estaré siempre con... Bueno, ahí hay que darle la derecha a la señora Varela. Si nadie le ha dicho a nadie... Si no la han convocado ni a tomarse un café, ¿no? Ni a dar versión, ni como libre testigo, ni como nada. Es verdad. Entonces, sí pues, si es que ya la Fiscalía tiene pruebas, ya debería o la involucraría, ¿no? Ahora, ojo, que en los próximos días se esperan algunas novedades respecto del caso Metástasis, del caso León de Troya, que serán anunciadas, según se sabe, por la fiscal. Bueno, vamos ahora sigamos con información política. El Partido Socialista dice hoy en su eslogan, la nueva política. De la crisis de desempleo y seguridad, el Partido Socialista convocó a la conformación de una plataforma de acción nacional. Esta invitación ha sido aceptada por el criminólogo y experto antimafias Pedro Granja, que junto a la compañera Elsa Guerra, docente universitaria y PhD en Derecho, constituyen nuestros precandidatos a la presidencia de la República 2025, firma Gustavo Vallejo, presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano. Y a medida que pasan las horas, el trabajo por horas, resulta que se cotiza mejor, fíjese usted. $5 a $6 se pagaría la hora. Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo. Para determinar el costo de la hora en el contrato de trabajo, la ministra Ivonne Núñez comentó que sus técnicos hicieron cálculos matemáticos. ¿De qué se ríe, hombre? Bueno, pues oiga, si son $5 o $6, qué bien. No, está bien, los cálculos matemáticos. Así pudo responder que se pagaría entre $5 y $6 por hora. Ahora mismo el Código Laboral señala que se debe dividir el salario básico para 240 horas, que resultan de una jornada de 8 horas de trabajo diaria multiplicadas por 30 días del mes. Ayer la ministra Núñez adelantó que el contrato de trabajo por hora ya no sería a partir de esas 240, sino a partir de las 160 horas que se obtienen de multiplicar las 40 horas de trabajo semanales por las 4 semanas que tiene un mes. Claro que sí. El resultado son alrededor de $3, a lo que se suman proporcionalmente el 13º y 14º sueldo y los aportes del IES. Sin embargo, la ministra Núñez aclaró que en el pago del trabajo por hora dependerá la tabla sectorial que determina el salario básico de cada sector. Bueno, en todo caso, todos los días cambian los valores. Empezamos con 1.98, creo. Llevamos por 5 o 6. Mire, o sea, que se venda esto está muy bien. Está bien. Porque tienen que ganar una consulta popular. El tema es que si el pueblo ecuatoriano lo decide, el Ministerio de Trabajo debería informarle al país qué herramientas va a utilizar para que se cumpla. Ya. Porque mire, Jimmy, oiga, usted que conoce lo que es el mercado internacional laboral, en Argentina, ¿cómo se le conoce? Usted se ha escuchado el término en Argentina que trabajas en negro. Sí. Ya. ¿Qué significa? Que es empleados que contratas y no les pagas seguridad por la desesperación de la gente. Y les pagas por horas. Como el dólar black. Exacto. En España también es conocida esta práctica con los inmigrantes. La pregunta es, si allá lo hacen, ¿cómo vamos a controlar acá? Que se estipula en el papel que sí, que tengas que pagarle $5 la hora. ¿Cómo vas a controlar acá? Claro, y otra cosa que creo importante para el momento de promocionar la consulta, publicar exactamente, según la tabla sectorial tal, A, B, C, D, esto es lo que se va a pagar por hora, para que la gente sepa. Si tu trabajo si te contratan para albañilería, alguna empresa, esto es lo que te van a pagar. Si te contratan en una empresa, qué sé yo, pues una fábrica de telas, esto te van a pagar. Si te contratan en una oficina de abogados, esto te van a pagar. Es decir, que la gente sepa puntualmente en qué tipo de contratos va a ganar 5 o 6 y en cuáles va a ganar 2 o 3. Y el otro día puso el caso de transportistas que llevan mercadería de madrugada. Y ellos dicen, en el caso de ellos hasta $10 por hora podrían ganar, dijo. Bueno, le digo que esos trabajos nocturnos y los trabajos tienen de una sábado o recarga. domingo tienen una recarga. Pero por eso es bueno
que se presente una tabla y ya la gente sabe, bueno, a mí me va a tocar esto, voy a apoyar la pregunta, a mí me va a tocar esto, no me parece, no estoy de acuerdo con el trabajo por horas, punto, y la gente puede elegir. Bueno, la asambleísta Pamela Aguirre subió un tuit respecto del ex vicepresidente Alfredo Borrero. El ex vicepresidente Alfredo Borrero presentó inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Declaró $0 de patrimonio. Lo denunciamos ante la Contraloría General del Estado. Además de la auditoría de la gestión, debe hacerse una auditoría patrimonial. Si mintió en su declaración jurada, podría ser perjurio. Oye, ¿qué declaró $0 cuando se posesionó? No puede ser. Total de patrimonio 0. Bueno, hay que ver si el documento es auténtico. Bueno, Alfredo Borrero, en cambio, dijo que en el ámbito de sus competencias la Contraloría le solicitó una ampliación y detalle de la declaración patrimonial jurada que presentó al final de su gestión como vicepresidente y que entregó el 24 de enero, que ya la entregó el 24 de enero, de modo que seguramente en las próximas horas sabremos algún detalle. Dice que son más de 500 páginas notarizadas para subsanar lo presentado previamente, etcétera, etcétera, etcétera. El INEC presenta proyecciones de población hasta el 2032, este 19 de febrero, o sea, hoy. Hoy se realizará la entrega oficial de los componentes demográficos y de las estimaciones poblacionales para los próximos 10 años. Además, se incluirá el dato de omisión censal. La información será reservada por Roberto Castillo, revelada por Roberto Castillo, director del INE. Los datos parten del último censo realizado en Ecuador en 2022. El Censo de Población y Vivienda provee información sobre el tamaño y características de la población. En ese sentido, el INE ha elaborado estimaciones de población y el cálculo de la omisión censal. O sea, hoy sabremos realmente cuántos asambleístas son los que vamos a escoger el próximo año. Oye, una pregunta. ¿Es el mismo? Sí. Sí, no lo han cambiado, no. Ya, sé cuál es su pregunta. Este evento se va a realizar en el auditorio Monseñor Leonidas Proaño del Magap a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pero hoy ya vamos a saber exactamente cuál fue el resultado y si hubo alguna diferencia de lo que nos informaron el año pasado. ¿Se imaginan? Hablan de la omisión censal y salen más. Es que van a salir más. Entonces puede ser que salga un asambleísta más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro, porque recuerde usted que había un estimado de 151. No, pero el estimado era que podía ser una cifra mayor a 500,000 la diferencia. Entonces, cuidado, pero puede cambiar la cosa, Bueno, mañana el Pleno desarrolla su sesión 898 para seguir fiscalizando el censo. Proyecto de resolución que traslada la designación establecida por el artículo 4 en el Pleno de la Asamblea Nacional el 12 de enero a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad respecto al seguimiento del proceso de fiscalización del 8º Censo Nacional de Población, 7º de Vivienda y 1º de Comunidades. Bueno, el Consejo de la Judicatura informa que la postulación digital del procedimiento para la selección de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia a través de la plataforma tecnológica inició el 14 de febrero, ya cerró a las 23:59 del 16 con 79 postulantes habilitados, ya sabe usted. Bueno, a ver, acá hay una información que dice que Ecuador cancela su decisión de suministrar armamento ruso a Estados Unidos. Veamos puntualmente qué dice la información. Ecuador ha anulado su decisión de suministrar armamento ruso a Estados Unidos, informa RIA Novosti. Entre Sputnik y RT también lo anunciaron. En enero, el presidente Daniel Noboa anunció que su país planeaba intercambiar con Estados Unidos equipos obsoletos, chatarra ucraniana y rusa por $200 millones por equipamiento moderno. Por su parte, la ministra ecuatoriana relacionada a la canciller Gabriela Sommerfeld aseguró que no hay ninguna novedad en la decisión de Ecuador, ya que no viola ninguna normativa y no es ilegal. Según la canciller, este equipo no está operativo y su país lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar. Rusia expuso su posición a Ecuador sobre la transferencia material a Estados Unidos. En caso de transferir propiedad militar a tercero, Ecuador violará obligaciones internacionales. Según Zaharova, que es las disposiciones de los contratos especifican que el equipo, que es una diplomática rusa, no debe transferirse sin el consentimiento de la parte rusa. Mientras el subsecretario adjunto de la Oficina de Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan, sugirió en una entrevista en Teleamazonas que esos equipos rusos podrían ser enviados a Ucrania. Bueno, entonces lo que usted dice es correcto, no hay información de Ecuador en el sentido que haya suspendido el envío de ese armamento ruso calificado como chatarra.
a Estados Unidos. Esa información no está. Quien informa eso es Rusia, no Ecuador. Uh-huh. Bueno, el clúster bananero y platanero ha presentado un comunicado que dice lo siguiente. El clúster bananero y platanero de Ecuador, representante de cerca del 100% de las exportaciones y el 60% de la producción de banano en el país, reitera la importancia del mercado ruso para la producción y exportación de banano. Este mercado es destino del 21,12% de las exportaciones del Ecuador del banano, ¿eh? Es decir, de 75 millones de cajas al año que generan alrededor de 757 millones de dólares en divisas e involucra el esfuerzo de miles de pequeños productores y de 25.000 trabajadores en diferentes zonas productivas a nivel nacional. Reconocemos y destacamos las acciones realizadas por la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca, Agencia de Regulación y Control Fitosanitario y todo el cuerpo diplomático, porque finalmente se levantarán las medidas impuestas a 5 empresas exportadoras de banano. Solamente para complementar, vamos con las declaraciones del embajador ruso. El embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Spichan, informó a medios de su país, a medios estatales de su país, que Ecuador desistió de transferir este equipo. Dice, la postura de Ecuador consiste en no enviar armas y municiones a las zonas de conflicto y contribuir a la resolución de las disputas de manera pacífica a través de las medidas diplomáticas, dijo Shipran, según reportes de Novosti y Sputnik, son medios estatales rusos. De acuerdo al diplomático ruso, esta semana habrá el anuncio oficial por parte del gobierno ecuatoriano. Eso es lo que revela. O sea, hay que esperar entonces que esta semana se haga ese pronunciamiento. Que se confirme o se niegue esto. Sí, señor. Inside Crime llama a Durán el almacén de la cocaína en Ecuador. Ay, qué feo que estuvo eso. Veamos, la violencia de Durán. Durán, la segunda ciudad más grande y poblada de Guayas, pasó de relativo anonimato a acaparar los titulares internacionales cuando su tasa de homicidios comenzó a dispararse en junio de 2023. Desde que Daniel Noboa impuso este conflicto armado interno, los homicidios en Durán y en la mayor parte del resto del país han descendido. Sin embargo, dice Inside Crime, la militarización se ha mostrado como una estrategia insuficiente para abordar las dinámicas que subyacen en el contexto de Durán, el cual es posible que salga a flote pronto. Anastasia Austin, investigadora de Inside Crime, señala que Durán es un microcosmos de Ecuador y describe que su ubicación estratégica al otro lado del río Guayas, separándola del centro del narcotráfico Guayaquil, más sus debilidades sociales y criminales de larga data, la convirtieron en una mecha a punto de explotar. Seria la cosa. Bueno, el presidente del IES, Eduardo Peña, anuncia el nuevo sistema digital para agendar citas que estará disponible en unos 2 meses. La idea es que un robot pueda manejar los espacios que los médicos tienen libres, juntos con sus sistemas de geolocalización. Las consultas podrán ser virtuales o telefónicas, con lo que podrán ser atendidos por médicos en todo el país, no importa dónde viva el afiliado. Y sí, durante la cita el médico considera que el paciente necesita una derivación a un centro primario de atención que esté ubicada cerca de la vivienda del afiliado jubilado, se hará, dijo Peña. Ojalá, porque este es un problema grave que afrontan los afiliados al Seguro Social, ¿no? Esto de que tienes un problema, que tienes un dolor, que puede ser la vesícula, que puede ser qué sé yo, y que te dan cita para después de 3 meses, cuando consigues que te atiendan en el IES, de manera que te atiendan la llamada. Y si es que te perdiste la cita porque el médico llegó tarde o se enfermó, porque, no quiero dar detalles, pero eso le pasó a un familiar cercano, te reagendan. Entonces te disparan 2 meses después. Una cosa terrible. Harto trabajo tiene el presidente del IES en esa materia. Municipios amazónicos claman por maquinaria decomisada a minería ilegal. Son 140 vehículos de maquinaria pesada que fueron incautados en el 2022 a la minería ilegal en Napo, en los cantones, las carreteras e incluso el puente de acceso principal a Tena, que están en pésimo estado. Serviría muy bien esta maquinaria. Hay 124 retroexcavadoras y otros equipos más, valorados en más de 18 millones de dólares. Todavía, a pesar de que se anunció con bombos y platillos que estos equipos iban a servir para los municipios, para las prefecturas, pues resulta que al parecer aún no hay el mecanismo legal, o en resumen, no se está dando, punto. Lo que se está
capturando, decomisando, como quiera usted llamarle, no se lo están entregando a los municipios, a las prefecturas. Y punto. Bueno, es eso. Vamos a hacer una pausa. Regresamos un poco a detallar lo que declaró la fiscal Diana Salazar en el programa Políticamente Correcto. Aquí siempre damos el crédito sobre Daniel Noboa, sobre su candidatura a la presidencia, dijo que no, sobre el caso Soborno, sobre Norero, que sí está muerto, etcétera, etcétera. Ya volvemos. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Con solo maíz sabrosa usted gana salud, gana sabor, gana variedad. Maíz sabrosa, muchos platos en una sola harina, eficiente, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa. Bueno, ¿hay alguna novedad, Omar, de playas? Nada, todavía sigue lloviendo, me dicen por acá. Todavía sigue lloviendo durísimo. Por el sur también, en Guayaquil está lloviendo. Los amigos están en diferentes ciudades, nos pueden avisar si es que hay novedades en sus ciudades. Pero bueno, vamos a ver, en Políticamente Correcto, la fiscal Salazar dijo que no será candidata a la presidencia. ¿A usted le interesa ser candidata presidencial en 2025? No me interesa la candidatura, yo necesito terminar este trabajo y estar concentrada en una candidatura significa que ya debería pensar. Usted me hablaba de un periodo electoral, de un calendario electoral. No tengo tiempo para calendarios electorales, yo tengo que terminar el trabajo que inicié en abril del 2019. ¿Y para 2029? Tenemos que vivir al día, no sabemos qué va a pasar el día de mañana y no sé lo que me depare, pero por el momento, al día de hoy, no me interesa la carrera política. En el mismo programa también mencionó que sí habla con el presidente Daniel Noboa. La sugerencia sería que la Secretaría Jurídica analice muy bien y al detalle, en primer lugar, las intenciones, la connotación y el alcance de estas reformas y le recomiende al señor presidente un veto. ¿Veto total o veto parcial? Veto total. Y en el peor de los casos, que
se llegue a publicar perdón por el término que voy a utilizar, este mamotreto jurídico que intentan incluir en el Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía está preparando ya una acción de inconstitucionalidad. Hablamos frecuentemente sobre los temas que más es conversación vía chat, más que una conversación telefónica, pero nos mantenemos comunicados ¿todos los días? Frecuentemente cuando tenemos que intercambiar los temas. Por ejemplo, yo le expongo constantemente los problemas relacionados con los temas económicos de la Fiscalía, con los temas de seguridad, y tengo que reconocer y agradecer públicamente al presidente de la República el impulso que él está dando, las directrices que ha dado, por ejemplo, a la ministra del Interior para que entregue la seguridad a los fiscales. ¿Usted le alertó de las reformas del COIP al presidente Noboa? Se le ha alertado al presidente Noboa sobre estas reformas. ¿Qué dijo él? Esperemos la decisión que él adopte y ya será un tema y decisión presidencial. Bueno, hay otro clip interesante acá, según la fiscal. Aún no es posible establecer si el expresidente Guillermo Lasso participó o no en el llamado caso Encuentro. Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso Encuentro. Eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera profesional. Sin embargo, se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la Fiscalía actúa con absoluta objetividad. Y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie. ¿Usted todavía no tiene una respuesta frente a eso entonces? La respuesta está, porque el caso está en marcha. Sí, pero la persona de Guillermo Lasso. Estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del Senado. Perfecto. A propósito de lo que se decía, pues que supuestamente Leandro Norero no está muerto, la fiscal dice que tienen las pruebas forenses que ratifican, ese análisis ratifica que efectivamente tenía una doble identidad, pero está muerto. ¿Usted está segura, en efecto, de que Leandro Norero está muerto? Tenemos la prueba forense que llega a establecer este deceso. Entonces, ¿usted está convencida de que en efecto él murió? Bueno, por el análisis forense nosotros podemos llegar a establecer esa circunstancia. ¿Y se va a concretar al menos la extinción de dominio de los bienes de la esposa de Norero y de los familiares de Fito, así ellos todavía no estén vinculados? Bueno, aquí hay que hacer algunas diferencias. El tema de extinción de dominio, que ojalá podamos tocarlo más adelante durante el desarrollo de este programa, tiene varios temas que tienen relación, por ejemplo, con tener una sentencia condenatoria previo a pasar a la extinción. Sin embargo, nosotros dentro del expediente Metástasis hemos podido ya avanzar en la identificación de los bienes que nos permitirán más adelante iniciar las investigaciones patrimoniales que corresponden. Pero usted está... Y en el mismo programa finalmente dijo que en el caso Metástasis, a partir de abril comienza una nueva etapa de investigaciones. Es posible que haya nuevas vinculaciones y la Fiscalía profundizará en los chats de Norero. ¿El caso Metástasis 2 va más allá de la trama de Leandro Norero o profundiza todo lo que se viste? Profundiza todo lo que nosotros estamos encontrando y que en un primer momento ha sido objeto de procesamiento. ¿En cuánto tiempo cree usted que vamos a tener esa respuesta de bueno, parte suya, esa revelación al estilo de lo que ocurrió en diciembre? Bueno, la instrucción fiscal fenece en abril de este año. Entonces, a partir de esto, nosotros incorporaremos los elementos que consideremos necesarios tanto para sostener nuestra acusación como que sirvan de fundamento para el inicio de nuevas investigaciones. O sea, en abril se viene otro terremoto político. Bueno, doctora. Es que no le voy a decir si es en abril, en mayo o el día de mañana, porque estaríamos cayendo en aquello de advertir a las personas que van a ser objeto de proceso. Y antes de eso le pescan con un juicio político. Bueno, no importa que venga el juicio político, porque debemos también quitarnos esa idea de que las personas hacen a las instituciones. Debemos instaurar la institucionalidad. No importa que no esté Diana Salazar, no importa que la desaparezcan, no importa que la intimiden, no importa que la amenacen. La institucionalidad y los procesos tienen que caminar por sí mismos, siempre con el acompañamiento. ¿Y usted confía que la Fiscalía va a caminar así? Si tenemos el acompañamiento de los medios de comunicación, de la ciudadanía, que vigilen y que exijan el cumplimiento del deber, yo creo que las cosas van a caminar. Porque si tenemos un caso Metástasis, a la vista de todo el mundo, subido, motivo de análisis,
no va a tener ningún fundamento cualquier persona de decir, no, aquí no pasó nada. Claro. El problema es que eso se vuelva parte del paisaje y no se dé el siguiente paso, ¿no? Ahora, doctora, ¿usted se compromete como fiscal general de la Nación a que el crimen de Villavicencio no quede impune? Nos hemos comprometido desde el primer día que nos enteramos de este suceso. Tanto es así que el caso ha sido asignado a una fiscal con experiencia, con probada honestidad y que está trabajando en conjunto con la cooperación internacional. Por lo tanto, es un compromiso institucional, no de Diana Salazar. Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea en Ecuador Inmediato, dijo que la plata que se va a invertir en la consulta popular debería más bien ser un aporte para mejorar la educación en el país. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que hablarlas con total claridad, estimado Francisco. Primero, que quizá lo que se pretende es que no se apruebe este proyecto de reforma valiéndose de argucias y leguleyadas para seguir insistiendo con una consulta popular y que esa plata se la gaste en esta consulta en vez de poderle invertir en educación, en salud. Si recorremos los hospitales, no hay medicina. Si vamos a las unidades educativas, siguen las unidades en estado ya obsoleto, precario, y que hay un mensaje muy bueno desde la Asamblea a los ciudadanos. Aquí están las reformas, para que entren en vigencia de manera ágil y oportuna y para que de esa forma se pueda seguir combatiendo al crimen organizado. Y por otro lado, también ha quedado en evidencia la desesperación de cierto sector político como es la bancada Construye, que tienen horror, que tienen terror, que jueces con altos estándares internacionales revisen sentencias que aquí fueron emitidas tan solo por el poder de turno, por la presión del poder de turno, que vulneraron incluso la independencia judicial, que vulneraron garantías constitucionales que puede tener toda persona que está siendo procesada y que a través de estas cortes internacionales se le haga saber al Ecuador y al mundo entero que sentenciaron de forma equivocada, valiéndose de leguleyadas jurídicas a determinados ciudadanos, y por ello le puedo decir que esa sería la desesperación que tienen en este momento y que quedaron en evidencia y que eso incluso nos hace pensar y repensar sobre cómo se está llevando la justicia en este país. A ver, hagamos un pequeño paréntesis en lo político para revisar qué pasó en Durán. Más de 10 detenidos en 39 allanamientos realizados en el bloque de seguridad del Cantón Durán. 3 mujeres y 9 hombres fueron aprehendidos por el bloque de la Policía Nacional tras allanamientos en 13 sectores de Durán. Varias evidencias recopiladas, entre ellas 4 armas de fuego, 3 armas largas y una arma corta, varias sustancias sujetas a fiscalización, varias municiones. También se encontraron sistemas de comunicación que les permite ver los operativos que realiza la Policía Nacional. Una de las detenidas presenta boleta de detención por el ingreso de objetos prohibidos en la penitenciaría. Los demás no tienen antecedentes penales. 400 servidores policiales estuvieron presentes en este operativo. Michelle García, TC Televisión. Sí, bueno, hubo una captura importante. Parece que la información se está manejando todavía con bastante sigilo, pero ha sido un golpe fuerte, un golpe muy importante en Durán. Un golpe muy importante en Durán. Bueno, continuemos ahora. Hablemos pues del trabajo por horas, porque ya hay diferentes criterios. Por ejemplo, en Teleamazonas, José Villavicencio, el FUT, dice que los ecuatorianos están de acuerdo en generar empleo, pero que le parece que esto es volver a la tercerización. Creo que todos los ecuatorianos concedimos la necesidad de generar empleo en el país, porque obviamente cerca de 6 millones de ecuatorianos están en la desocupación, en la informalidad. Y como aquí bien se ha dicho, para ser más específico, de cada 3 ecuatorianos, solo 1 tiene un empleo estable, 2 están en la informalidad. El problema y la discusión está en qué tipo de empleo le queremos dar a los jóvenes y a las personas trabajadoras. Y entonces nosotros decimos, volver al contrato a plazo fijo y al trabajo por horas es más o menos la reimplantación de la tercerización y la flexibilización laboral. ¿Por qué?
Porque obviamente hasta el 2014, o en las cifras del 2014 que estuvo vigente el contrato a plazo fijo, el 60% se contrataba bajo esa modalidad. Pero yo soy empleador y contrato a una persona por horas, no necesito tercerizar. El problema es que hay que entender de que el trabajo por horas fue eliminado con la Constitución del 2008 y que a ese trabajo por horas lo reemplazaba el trabajo parcial permanente. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no implementamos ese trabajo parcial permanente que es de 4 horas al día, 20 a la semana, 80 al mes? A ver qué es lo que dice la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que fue invitada al mismo programa. Pero yo empiezo señalando lo siguiente. El Código de Trabajo no solo tiene que tutelar los derechos de quienes tenemos trabajo formal. El Ecuador debe preocuparse, y en este caso, quienes estamos al frente de la conducción del Estado, bajo el liderazgo del señor presidente Daniel Noboa Asín, estamos preocupados de que hay que incorporar a la masa subempleada, al desempleado, al informal, hacerlo trabajador formal. Yo estoy de acuerdo, por tanto, que lo que tratamos nosotros es conseguir un Estado eficiente, un Estado responsable, un Estado que entregue bienestar social, que garantice el empleo como una fuente de desarrollo de la personalidad, pero también que vaya vinculada a la dignidad de la persona, porque aquí inicia el desarrollo individual de cada ecuatoriano que va a tener una fuente de trabajo. Lo importante, según los lineamientos del plan de gobierno en el área social y en el área laboral, es el respeto irrestricto de todos los derechos de los trabajadores adquiridos a través de los años. Le insisto, ¿esto va a crear fuentes de trabajo? Por supuesto que sí. ¿En qué se basa? Nos basamos en varios datos estadísticos. Nosotros hemos tenido sendas conversaciones con el sector empresarial y hemos tenido sendas conversaciones con los microempresarios, para quienes se les ha hecho extremadamente difícil el retorno a una actividad laboral permanente post pandemia. Lo importante es, como decíamos, como mar temprano, que haya efectivamente un control para que no se abuse, si es que la pregunta se aprueba, de este tema del trabajo por horas, ¿no? Y que no se convierta en una especie de mercado negro del empleo, lo que dice usted. Y cuidado. A ver, es que debemos entender que siempre que se abre una puerta puede venir algún sabido. Una de las mayores preocupaciones de los sindicatos y de grupos que defienden derechos laborales es que cuando abres la puerta al trabajo por horas, sectores o empresas que tienen a personal fijo les dan de baja para contratar a gente por horas, porque les resulta más barato. Pero eso se lo combate uno con control y otro también siendo un poco más creativos. O sea, la intención del Estado ecuatoriano es que las empresas en su momento tengan, por cada 100, 90 sean fijos. Entonces puede haber algún tipo, y yo sé que a algunos no les gusta esto, pero es así, de beneficio tributario para las empresas que se encarguen de contratar de manera fija o que no estén rotando su personal, pues de fijo lo vayan a convertir en horas. Porque la intención del Estado es que más empresas tengan a más personas en contrato fijo las 40 horas semanales, porque eso significa a su vez más aporte al seguro social y es mayor consumo de las personas. Entonces, quizás pueda haber un impulso para los sectores que nuevamente contraten, lo que siempre se ha dicho, ¿no? ¿Verdad? En todas las campañas se menciona fomento del trabajo. Hay algún tipo de beneficio tributario para que más personas se contraten de manera fija. Porque insisto, una de las mayores preocupaciones de los sindicatos es que grandes empresas, industrias, echen personas que tienen en estos momentos un contrato fijo, las liquiden para contratar a personas por 4, 5, 6 horas, que no es lo óptimo. Hay que entender que el mercado del trabajo por horas no es lo óptimo. Es una herramienta para pasar el bache, pero lo óptimo es tener a personas con contrato fijo. Lo que pasa es que no hemos leído la letra chica, ¿no? No sabemos qué dice puntualmente la letra chica, que siempre hay, es el complemento, que a lo mejor ahí dice, ahí pone algún límite, no lo sé, pone algún límite en la contratación por horas en determinadas empresas de acuerdo al número de empleados que tengan, es probable, no lo sé, por eso digo, no he leído
Tengo que revisar el anexo, porque si el anexo habría que revisarlo completo, porque si es que en el anexo dice, bueno, 5 días después de denunciados estos resultados, el presidente tendrá que reenviar una reforma al Código Laboral, ahí va a ser la gran disputa. En lo que se envíe como proyecto, pero insisto, no he revisado el anexo. Yo tampoco, por eso hay que revisar el anexo, a ver qué dice exactamente y de allí también esperar qué pasará con, primero si se aprueba la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con las observaciones que haga el presidente de la República en su momento? Bien, vamos a la número 27 porque la ministra de Producción, Sonsoles García, señaló que tras este impasse fitosanitario entre Ecuador y Rusia, que ha sido superado, se va a conformar una comisión para solventar dudas respecto de los productos ecuatorianos que ingresarán a China a propósito del TLC. Vamos a tener una comisión intergubernamental entre Ecuador y Rusia para poder resolver cualquier problema técnico, sanitario, fitosanitario que se pueda suscitar en este producto o en cualquier otro producto. Ahora, los siguientes pasos que hay que dar es que ya la agencia fitosanitaria tome contacto con Agrocalidad para poder dilucidar cualquier tipo de rastro o de miedo que se tenga respecto a esta plaga o cualquier otra plaga. En ningún momento no hubo comunicación. Lo que sí hay que dejar claro es que la agencia fitosanitaria rusa pues tiene sus procesos internos y permitieron al embajador de Ecuador en Rusia y al jefe de la oficina comercial tener una reunión presencial para poder hacer la exposición de motivos de por qué la mosca jorobada no es un problema inminente dentro del banano ecuatoriano. Bueno, en el mismo programa, el exministro de la Producción, Julio José Prado, dijo que tras el acuerdo con China, el TLC, la oferta exportable del Ecuador, producto de estos acuerdos, subió del 40 a 60%. Además, instó a hacer otro TLC con Estados Unidos. Entonces, hay una estadística bien interesante que es el Ecuador tiene excelentes productos, pero tiene muy mal acceso a mercados. Entonces, nosotros cuando mandamos producto del exterior, esa cobertura de nuestros productos con aranceles bajos o con acuerdos comerciales llega solamente al 40% de nuestra oferta exportable. En el caso de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Colombia, sobre todo Perú o Chile, tienen 90% de cobertura de sus exportaciones bajo acuerdos comerciales. Entonces, tiene una ventaja competitiva brutal. Con y China, unas garantías para la negociación. Claro. No es solo el tema comercial, tienen una serie de cooperaciones, etcétera, y demás, y reglas y protocolos que les permite acceder a los mercados. 40%, y ahora que negociamos con China, inmediatamente dimos un salto brutal. Llegamos a casi el 60%, por lo que implica China en nuestras exportaciones, del tamaño que tiene. Entonces, ya estamos en ese camino. ¿Qué más tenemos que hacer para empatarle al menos a Colombia? Estados Unidos, por ejemplo, porque Estados Unidos nos agrega otro 20% más, sin duda, ¿no? Entonces, tenemos que ir por ese camino. Entonces, los acuerdos comerciales tienen, y me parece que están ya convirtiéndose en una política de Estado. Me parece que ya estamos en ese camino. No ha habido ningún acuerdo comercial rechazado por la Asamblea. Creo que eso es tremendamente importante. Bueno, a usted que no le gusta el alto número de partidos, de movimientos, le quiero decir que no es ese otro poco, porque hay 8 nuevas organizaciones nacionales que están buscando completar requisitos para estar presentes en las elecciones presidenciales del 2025. Una de ellas es el movimiento Somos Agua. Una vez que se definió la fecha de las elecciones presidenciales de 2025, 8 organizaciones políticas se apuran para lograr entrar en el registro, pues de acuerdo con el calendario electoral, hasta el 14 de mayo de 2024 se puede presentar la documentación pertinente para la inscripción de una organización política. El principal requisito que se debe cumplir es completar un número mínimo de firmas de respaldo. Se necesita además presentar la firma de afiliados o adherentes que correspondan al 1,5% del último padrón. Una vez que culmine el registro, el 3 de agosto deberán comenzar los procesos de democracia interna para escoger los candidatos presidenciales y asambleístas. En este caso, la inscripción de candidatura está en agenda entre septiembre y octubre de 2024. Los partidos y movimientos nacionales en proceso de inscripción son Partido Unitario del Pueblo, Partido del Trabajo, Movimiento Nueva Visión, Movimiento Surgenter, Movimiento Levántate Ecuatoriano Ya, Movimiento Acción Democrática Nacional, Movimiento Gente Buena y Movimiento Somos Agua. De ellos, 5 ya han entregado las firmas al CNE y están en proceso de verificación. En este espacio, el organismo compara las firmas entregadas con las de bases de datos como la del registro civil. Esto para determinar cuántas son válidas. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
Revisando estábamos con Omar este tema y hemos llegado a la conclusión de que en Ecuador somos 24 millones y medio de habitantes. Porque no puede ser que haya tantos movimientos y tantos partidos y no haya firmas repetidas. Hay 8 nuevos que tienen que presentar un chorro de firmas. Más los que hay y más los movimientos locales, nacionales. Dios mío. Somos 24 millones tirando a 26 por ahí. 26 millones de habitantes, ¿no? Porque no puede ser. Por eso es que el CNE ha propuesto, no sé desde cuándo va a regir esto, que ahora también se recoja, cuando se levantan firmas, la huella digital, que ya es un poco más difícil de adulterar como una firma, ¿no? Pero esto es si alguna vez se hace una auditoría de todas las firmas que se han receptado y que se han entregado al CNE a lo largo de todo este tiempo, los partidos, movimientos, resulta que somos 25 millones de habitantes. No, somos el país más político del mundo. Del mundo. Porque básicamente todos estamos afiliados a un partido. Ya todos. Mismo. Porque mira, aquí a Abuelo de Pájaro, yo cuento 16 partidos ya, nacionales. 16. Más 8. Más 8 que están calentando, por ahí vi ADN Novoa, Somos Agua y Acupere, Gente Buena, que ahora creo que lo está manejando la señora González. Ah, no, ella tiene un nuevo, es un movimiento, ¿no? Que todavía no empieza a recoger. Entonces, ¿quién está firmando por Gente Buena? ¿El señor Ortega será? No lo sé. Entonces, y ahí hay un Lázaro, ¿sí vio? Ecuador, levántate ya. ¿Y eso? Así se llama, Movimiento Lázaro, va a llamarse eso. Entonces, pero bueno, hasta mayo, ¿no? Hasta mayo y en junio ya se cierra. Yo ahí veo uno que ya está seguro, ¿no? Uno sí. Uno sí ya está cantando. Bueno, sería el colmo que no haya podido levantar todas las firmas. El movimiento del señor Novoa. Ahora la pregunta es, ¿qué número cogerá el señor Novoa? Bueno, yo le recomiendo coger 7, el de su padre. Le digo que a los partidos les dan una especie de abanico para elegir, ¿no? ¿Sí? Ahí hay que primero pide ese ya, eso es rápido, esto es por puesta de mano. Claro, ¿no? Ese es por puesta de mano. Bueno, y después hay un proceso, ¿no? Que tiene que se publican en un diario el nombre, los colores, a ver si no hay alguna oposición. Es un proceso que se demora, pues, un tiempito, ¿no? Bueno, son las 7:03, vámonos a la pausa. Vamos a hablar con el doctor Luis Córdoba, él es director del programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, sobre esta crisis diplomática por la entrega, por la venta o donación de la chatarra, llamada chatarra rusa, a los Estados Unidos, que todavía no está claro. Estamos esperando que en las próximas horas se pronuncie la Cancillería. Regresamos y hablaremos con el doctor Córdoba cuáles son las connotaciones y si, según él, ha tenido o no algo que ver con lo que pasó en el tema fitosanitario con el banano y los claveles. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillita
galletas que son más crujientes, se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas, más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia, la vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. Siete con 7 minutos, estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. 1. Junto a la empresa privada avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en Guayas. 2. Continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. 3. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán, obras e inversión para construir el nuevo Ecuador. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes basura a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guarda esos desechos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así, no solo evitamos las inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. Nuestro seguidor Manuel de Madrid, mi hermano migrante, nos pidió que repitamos cuántos somos en Ecuador, cuántos habitantes. Yo dije de broma, 25 millones. Por la cantidad de partidos, movimientos locales, nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales, que quiere decir que ha habido pues una recolección de firmas extraordinaria y más los 8 que están todavía en trámite, debemos ser 25 millones, ¿no? Pero bueno, hoy sabremos exactamente cuántos millones de ecuatorianos somos, porque el INEC lo dará a conocer en la mañana. ¿Ya está listo nuestro invitado? ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿qué dice? Está hablando sola la coordinadora. Doctor Ruiz Córdoba, director del programa de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, doctor? Le agradecemos mucho por su tiempo. ¿Sí me escucha, verdad? Muy buenos días. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto pues para dialogar con su audiencia. Cómo no. Doctor, primero dígame si y siempre nosotros autorizamos a nuestros entrevistados a que nos corrijan si estamos equivocados. ¿Usted ha visto ya alguna declaración de la Cancillería del Ecuador o del gobierno diciendo que ha desistido de la donación de la llamada chatarra rusa a Estados Unidos? No, efectivamente, todavía no ha existido un pronunciamiento en esa línea. Lo único que conocemos públicamente es más bien un pronunciamiento desde la embajada rusa que asevera que el gobierno ecuatoriano ha desistido de enviar equipamiento militar a Estados Unidos. Ya, es decir, todavía habría que esperar que haya ese pronunciamiento para asegurar que ya no se va a dar esa operación. Mientras tanto, hay que entender que el gobierno ruso no es vocero del gobierno del Ecuador. Bien, le preguntaba esto porque yo quería empezar la conversación consultándole si usted cree que tuvo alguna relación esto de la anunciada donación de la chatarra rusa a los Estados Unidos con el tema fitosanitario que suspendió la exportación eran más o menos, si se hubiera concretado, como más o menos 750 millones de dólares de Ecuador a la China en banano. A Rusia. ¿Tuvo algo que ver o es una coincidencia? Me parece a mí que es mucho más que una coincidencia. Recordemos que en las relaciones internacionales y en la diplomacia, una de las herramientas que tienen los países, sobre todo aquellos que tienen mayor correlación de poder, es precisamente la coerción económica. Es decir, utilizar los vínculos económicos como instrumentos para obligar a los países que dependen de esa economía a tomar posiciones o a desistir de ciertas posiciones. Esto no solo lo ha hecho Rusia, sino que tal vez quien más
suele, digamos, usar este tipo de instrumentos es Estados Unidos y la propia China. Por ejemplo, hace 3 años atrás, cuando Australia, uno de los principales compradores ofertantes más bien de consumo de salmón para China, tuvo un inconveniente diplomático, China cerró el mercado y le puso en graves aprietos. Y lo mismo hace Estados Unidos, por ejemplo, cuando articula algunos instrumentos adicionales como son las sanciones económicas. Entonces yo creo que es más que una coincidencia y que además expresa una preocupación porque hay una enorme pugnacidad entre estas grandes potencias en términos bélicos, como son Rusia y como son Estados Unidos. ¿Usted cree que fue un error diplomático no haber consultado, pedido la autorización al gobierno de Rusia, más allá de que sí sabemos que originalmente ese material fue comprado en Nicaragua? Pero ¿fue un error no haber pedido permiso a Rusia o yo no sé? ¿Cómo interpretar el haber pasado por alto este detalle de tanta importancia para hacer esa donación? A ver, lo primero habría que aclarar, no todo el material bélico de origen ruso que tiene el Ecuador es comprado en Nicaragua. A Nicaragua se le compraron apenas... ¿Aló? Sí. Estoy escuchando. A Nicaragua se le compraron ciertos misiles móviles, pero no fueron todos los que... Apenas se le compraron 34 cañones antiaéreos Sub-23. Eso fue adquirido en el 94 en Nicaragua. Pero los helicópteros, por ejemplo, fueron en el marco de una cooperación directamente con el gobierno ruso a partir del 2008. Otros vinieron a principios del siglo XXI. Entonces, hay una serie de equipamiento que se enmarca en compromisos diplomáticos y militares adquiridos con el gobierno ruso. Es usual que los países, precisamente para evitar caer en una dependencia estratégica, busquen distintos proveedores de armamento, porque sería gravísimo, por ejemplo, que si Ecuador tuviese el día de mañana el 100% de su armamento de origen norteamericano o estadounidense, y el día de mañana un gobierno no decide estar de acuerdo con todas las posiciones de Estados Unidos en política exterior, ese país podría cerrarnos la provisión de tecnología, de repuestos o de asesoramiento para el mantenimiento de estos equipos, y eso le pondría en aprietos a cualquier país. Por eso es lógico que un Estado busque distintos proveedores. Ahora, lo segundo, fue un error de carácter diplomático, sin duda alguna, pero aquí hay que dimensionar, me parece, Jimmy, dos cosas. ¿Quiénes son los que toman esta decisión? Y desde el análisis, al menos que he realizado yo, con virtud de los elementos de juicio que se han hecho públicos, parece bastante notorio que quienes toman esta decisión son el alto mando militar con la embajada americana. Y le presentan al presidente Daniel Noboa una decisión que parecería no tener ningún problema, y por lo tanto él asume de manera bastante ingenua que eso no va a tener mayor efecto. Por eso, la primera vez que el presidente Noboa hace pública esta decisión es el 21 de diciembre del 2023. Y pasan prácticamente un mes y medio hasta que desencadene y estalle esta crisis diplomática con Rusia. Claro. Ahora, ¿no tendría un poco de lógica lo que hizo el gobierno del Ecuador? Estoy hablando de un supuesto, ¿no? En el sentido de decidir donar este armamento a cambio o como compensación o como agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por la ayuda que está recibiendo, y de hecho hasta están viniendo funcionarios de alto rango y donaciones, etcétera, para combatir al crimen organizado o al llamado terrorismo? Bueno, esto resultaba bastante sospechoso ya en la propia noticia. Pensar que Estados Unidos, la principal potencia militar del mundo, anda recogiendo chatarra para regalar o entregar equipamiento de última tecnología. ¿Cuál es la razón que motiva este intercambio de equipamiento militar de origen ruso hacia Ucrania? La razón fundamental es que el gobierno de Joe Biden desde hace 1 año, 2 meses, enfrenta un bloqueo político en el Congreso de los Estados Unidos. Desde hace más de 1 año ha solicitado financiamiento para la guerra en Ucrania.
E inclusive en octubre del año anterior pidió un paquete de más de 100.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza y otros fines militares. Y fue negado. ¿Por qué fue negado? Porque quien controla la casa, digamos la Casa de Representantes, la Cámara Baja del Congreso y un buen puñado de senadores es el Partido Republicano, y todos sabemos que hay un contexto electoral o preelectoral en Estados Unidos. Esto motivó para que el Pentágono se salte una serie de obviedades o de opciones jurídicas para poder seguirle dando apoyo logístico al ejército ucraniano, y uno de esos mecanismos ha sido buscar aliados de Estados Unidos que tengan equipamiento militar de origen ruso o ucraniano para llevarlo. ¿Por qué? Porque eso facilita el despliegue operacional, en virtud de que Ucrania, por la herencia soviética, es mucho más apta para manejar equipamiento militar ruso que equipamiento militar estadounidense, que implica recién un proceso de aprendizaje. Claro, mi última pregunta antes de darle paso a Omar. De ese 100% de material, de equipamiento, ¿qué porcentaje realmente es chatarra y cuánto no lo es? Y yo pensaría que no más de un 15% podríamos considerarlo como chatarra realmente, por lo viejo que es y por lo inapropiado que es para las tareas que viene realizando el ejército ecuatoriano en el contexto actual. Mucho de lo demás, mucho del equipamiento ha sido parte de procesos de adaptación, de repotenciación, y algunos de ellos también han sido descuidados en su mantenimiento por muchas otras razones. Quiero ahí a destacar dos cosas, Jimmy. Hay enorme opacidad sobre los pertrechos bélicos, militares, del equipamiento en general que Fuerzas Armadas tienen a su disposición y cómo han manejado. Y digo esto porque hace menos de 12 o 13 años se compraron más de una docena, por ejemplo, de helicópteros. No me refiero a los Droops, me refiero a los Super Tucano, y sin embargo ahora ya se habla de una necesidad nuevamente de compras en materia de helicópteros. Hace algunos 10 años se compraron o se adquirieron algunos aviones supersónicos. Ahora nuevamente ya se habla de que se requieren nuevos aviones, etcétera. Entonces la pregunta lógica que hay que hacernos es: ¿bajo qué criterios el alto mando está tomando decisiones sobre lo que significa repotenciar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Uno. Y dos, ¿de qué manera todos estos equipamientos nuevos que esperan obtener van a realmente tener eficacia y efectividad en enfrentar al crimen organizado, cuando sabemos que ese es un problema que pasa no solo por detener al terrorista de machete y chancleta que anda por las calles, sino fundamentalmente al empresario que lava activos a través del sistema financiero del Ecuador? Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muy buenos días. Gracias por su tiempo. Buenos días, Omar, también. Doctor, a ver, justamente me robó la pregunta ahí. O sea, ¿cuánto de esto era chatarra, no? Porque hay que hablar con propiedad. Porque, a ver, yo siento que Ecuador se escudó un buen momento, unos cuantos días en el uso del término chatarra. Chatarra, pero viene el señor Sullivan, y yo creo que le hizo un flaco favor a Daniel Noboa cuando en Teleamazonas lo dice a nivel público. Sí, eso lo vamos a mandar a Ucrania. O sea, lo que nos va a dar Ecuador lo vamos a mandar a Ucrania, lo vamos a repotenciar, y vaya a la frontera en la guerra de Ucrania con Rusia. La pregunta es, doctor, ya a estas alturas, más allá de las críticas que se le puede hacer al manejo diplomático, que para mí ha sido un desacierto total en este tema, ¿qué se puede hacer? ¿Ecuador puede dar retro, como supuestamente se ha conversado el día viernes entre el embajador ruso y Daniel Noboa? ¿Puede Ecuador decir, bueno, hasta aquí nomás, ya me empapé bien del tema y sí, efectivamente no podemos hacer el traspaso de armamento, o es algo que ya está suscrito y sacramentado? A ver, en política todo debe juzgarse, es como en el fútbol. Todo puede pasar hasta que no haya el pitazo final. Entonces yo creo que es factible que el Ecuador haya reveído esta decisión, sobre todo considerando la sensibilidad de los dos mercados de exportación, que son
de los principales en la balanza comercial del país. Me refiero al banano y a las flores. En el banano, además, hay que considerar los vínculos ya tradicionales que la propia familia del presidente Noboa, a través de Bananera Noboa, tiene con Rusia. Es decir, no es que ellos están exportando banano desde hace 4 meses y han venido décadas desarrollando todo un mercado en ese país. Por lo tanto, de la noche a la mañana, entender que una decisión torpe como esta puede poner en peligro el acceso del banano o de las flores al mercado ruso, argumentando medidas fitosanitarias o cualquier otro renglón, es realmente algo que puso en aprietos a un grupo económico de interés que tiene mucha influencia sobre el Ejecutivo. El propio presidente del gremio de exportadores de banano aseveraba 2 días antes de que se haga pública la noticia de que ya no se va a enviar el equipamiento militar, aseveraba que perder el mercado ruso sería irreemplazable para el banano en el Ecuador. Por lo tanto, yo creo que ahí jugaron mucho estos factores, los factores de cuánto realmente puede impactar una pérdida de ese acceso al mercado ruso. Segundo, me parece que ahí hay 2 elementos centrales que considerar, y es que el Ecuador, a medida que va adquiriendo más compromisos sin beneficio de inventario con el Pentágono, encuentra grandes dificultades para poder articular su política exterior. Y esto le puede llevar al país a una asfixia estratégica. ¿Por qué razón? Porque tenemos a China como nuestro principal socio comercial si quitamos la balanza petrolera, a Estados Unidos como el principal socio militar y en seguridad hoy por hoy, y a Rusia como uno de los principales compradores de segmentos tan sensibles como banano, flores, entre otras cosas. Si es que el gobierno ecuatoriano, el de Noboa y cualquier otro gobierno, no aprende a manejar con cierta equidistancia y proactividad sus relaciones exteriores en un escenario de conflicto geopolítico tan intenso como el que vivimos, es probable que comprometa gravemente los intereses del país. Ahora, doctor, usted en una respuesta anterior decía, a ver, es mandos militares que le han mal informado al presidente de la República, pero es que a mí se me hace muy, muy, muy difícil de creer que se les haya pasado por alto, cuando analizaban este posible intercambio de material bélico, la cláusula que dice que cuando un país te da armamento, tú recibes armamento de un país y lo quieres rebotar hacia otro, tienes que pedirle permiso a ese país. Hasta donde tengo entendido, eso es algo en los convenios militares a nivel mundial e históricos. Ya. O sea, se me hace muy difícil de creer que, se me pasó por alto, ¿no? Esto, yo creo que hay que entender que hay, a ver, dentro de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad hay un evidente, no quiero utilizar el término sumisión, pero simpatía por el tema de Washington y el Pentágono, que eso pudo haber pesado más que algo que está suscrito en un convenio. A ver, sin duda, yo creo que no es que los generales que toman esta decisión o que alimentaron esta decisión lo hicieron con ingenuidad o desconocimiento. Ellos lo hicieron con conocimiento de causa de qué es lo que podían y no podían hacer. Por eso crean el bucle de la famosa chatarra rusa. Pues. Por eso crean el relato de que lo que se va a entregar es chatarra a cambio de equipo de última tecnología. Porque a cualquier persona con 2 dedos de frente, si me dicen voy a entregar chatarra y me van a dar equipo de última tecnología, parece un gran negocio. Esto se les cae, el castillo de naipes se les desmorona cuando el funcionario, el subsecretario del Departamento de Estado, en la entrevista que ya mencionaste, Omar, dice, miren, este es un compromiso y estamos muy contentos porque el gobierno ecuatoriano ha decidido apoyar al gobierno ruso que lucha contra la invasión, al gobierno ucraniano que lucha contra la invasión rusa. Y ahí es cuando todo el escaparate que había montado el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, con la embajada, de hablar solo de chatarra, se les va a los suelos, porque comienzan a hacerse mucho más evidentes que ahí hay un problema muy grave. Y el segundo aspecto que me parece clave, el tema que debemos reflexionar en el país es que a medida que nosotros estamos tratando de afrontar una gravísima crisis de seguridad, que nadie niega que sea gravísima,
Estamos entregándole mayores prebendas, mayores capacidades de toma de decisiones a Fuerzas Armadas sin que existan mecanismos de control y supervisión civiles y democráticos sobre esa institución armada, como tampoco sobre la Policía Nacional. Esto nos puede tener o nos puede generar graves problemas. ¿Por qué? Porque ya hemos evidenciado que el crimen organizado ha infiltrado de manera gravísima esas instituciones de seguridad también. Y mientras no existan en el marco de un orden democrático mecanismos de control y supervisión externos, porque eso de hablar de autodepuración es una falacia, mientras no existan mecanismos de supervisión externos para poder lograr sacar a los malos elementos de estas instituciones, será improbable que tengamos efectividad en la lucha contra el crimen organizado. Puede bajar la tasa de homicidios, pero eso no significa que se eliminan las economías criminales. Yo pienso que han inducido al presidente a un error. Más, independientemente de que a lo mejor hoy día anuncian que no van a hacer la entrega, que no sabemos, ¿no? Pero se presume que hoy hay algún anuncio de la Cancillería. Perdón. Quizá lo más cuestionable es que este intento de donación de la llamada chatarra nos está inmiscuyendo de manera absolutamente innecesaria en una guerra, que no es nuestra guerra. Por supuesto, ese es el efecto que desde el punto de vista geopolítico es el costo intangible que no estamos mirando. El costo tangible ya se hizo público. Solo desde la industria de flores y en los productores de claveles han anunciado que han perdido $10 millones por esta no venta y no exportación. Ese es un costo monetario y puede incluso ser mayor. Pero hay un costo intangible que tiene que ver con la posición política reputacional de un Estado que ante un conflicto internacional de enorme complejidad, como es el problema de Rusia y Ucrania, debería mantener neutralidad y debería mantener una política que ha sido ya histórica y tradicional en la conducta exterior del Ecuador. Ahora, este envío, este mero anuncio, le pone al Ecuador en aprietos, porque no solo que se presenta como un aliado indirecto de Ucrania en el enfrentamiento militar, sino porque además toma postura poniendo en entredicho la posibilidad de que nuestros intereses estratégicos, me refiero por ejemplo a las propias Islas Galápagos, que es sin duda un enclave no solo turístico, sino también un enclave militar geoestratégico para todo lo que es el Pacífico Sur, se ponga también en entredicho, porque ahí hay un escenario que no estamos mirando. Y el escenario que no estamos mirando es que desde el Pentágono ellos ya anticipan que antes del 2030 hay altas probabilidades de que por la disputa por Taiwán, China pueda entrar en una confrontación de baja intensidad con Estados Unidos. Y cuando eso ocurra, Estados Unidos lo que va a hacer es utilizar al Comando Sur y a todos los países donde tenga mayor compromiso militar como, digamos, actores de profundidad estratégica en esa defensa o en esa ofensiva contra China. Esas cosas son las que hay que anticipar desde un país que tiene tantos problemas internos como para estarnos comprando un problema geopolítico de esa envergadura. Muchas gracias, doctor Luis Córdoba, director de Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central. En otro momento lo invitaremos, doctor, a hablar de lo que puede pasar más adelante en la relación de Ecuador con Venezuela, porque también hay un tema que quedó ahí medio cojeando. ¿No? Sí, ya hablaremos de eso más adelante. Gracias, doctor, muy amable. Doctor. Gracias también a ustedes, muy amables por la invitación. Bueno, y lo que le decía mi querido Omar es que luego vamos a tener otro problema diplomático si es que no hay en el camino, diría yo, algún intercambio, qué sé yo, de una conversación de los cancilleres de Venezuela y Ecuador, porque la canciller dijo, usted recordará, hace más o menos 3 semanas, que no reconocemos al gobierno de Maduro. Luego el presidente de la República afirmó que lo que había dicho realmente, o lo que había querido decir, era que no reconocían las elecciones. Bueno, ok, pero ¿qué pasa cuando se den las elecciones? Que no son reconocidas por Ecuador. Entonces, ahí que otra vez tenemos que dar alguna explicación.
o rompemos relaciones con Venezuela. Y a mí me parece que todavía hay tiempo de que se converse, de que por medio de la diplomacia no sigamos ganándonos o llamamos problemas. A Guaidó, ¿Ah? O llamamos a Guaidó. Sí, eso no es ridículo. Se lo sacamos de la galera, Guaidó. No, yo creo que a mí me parece que aquí que tanto nos gusta hablar de soberanía, hay que respetar la soberanía de los pueblos, ¿no? A ver, el tema con Rusia todavía está abierto, porque insistimos, todavía no hay ni confirmación, ni Ecuador ha salido a negar las declaraciones del embajador ruso en Ecuador. Ojo con eso. Sí, eso está claro. Hay que tenerlo muy presente, el tema está vigente y ahora, y habrá que ver, digamos que Ecuador confirma lo que ha dicho el embajador y suspende la entrega de armas. ¿Qué dirá el señor Fitzpatrick? Ay. O el señor Sullivan, que ha hablado entre el Amazonas. Hay que ver. Yo creo que si eso decide Ecuador, no será sin el conocimiento y la aprobación de los Estados Unidos. Sea cual sea la salida, vamos a tener retaliaciones. Ojalá que o rusas ojalá que no. O estadounidenses. Esperemos que no, mi querido Omar. Pero bueno, vámonos al corte. Son las 7:32. Regresamos a otro tema muy interesante también, que lo trajeron a la discusión nacional, o lo trajo a la mesa de discusión nacional, el caso de Paola Roldán. El doctor Farid Simon, que es uno de sus abogados, conversará con nosotros respecto de cuáles fueron las justificaciones para impulsar la legalización de la eutanasia, cuál es el camino que nos queda por recorrer. Y este nuevo elemento, ¿no?, de que Paola ha decidido seguir luchando todavía. Ya tiene, digamos así, la autorización para que se le aplique la muerte asistida, pero ella quiere seguir luchando. Y hay personas que ya poco menos quieren, no, pues ya, si ya tienes el permiso, ya de una vez. No es así. Hay que entender, escuchar, por eso vamos a conversar con el doctor Simon sobre este interesantísimo tema. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del Cantón Durán.
Harina precocida, maíz sabrosa 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa. El éxito de su cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a Guayaquil libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. Por favor, no botes basura a la calle. Si no tienes un tacho cerca, por favor, guarda los desechos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así, no solo evitamos las inundaciones, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua, lo bueno fluye. ¿Estamos listos con el invitado? ¿No todavía? Bueno, no importa, 7 de la mañana con 36 minutos, acá tenemos todavía mucha información. Una de las importantes es que según estudios recientes, más de 71,000 menores de edad ecuatorianos se vieron afectados por el tránsito irregular en pasos fronterizos. De estos, más de 3,400 llegaron a Estados Unidos tras la muerte de sus familiares en el éxodo migratorio. El tapón del Darién es ese paso obligado a pie para quienes buscan desde Sudamérica llegar como destino final a Estados Unidos. Es una selva que reúne absolutamente ninguna condición para que un menor de edad transite por ese agreste terreno, un caudal inestable. El también estar expuesto a animales salvajes. Y después tenemos en el caso de las niñas el gran peligro de ser expuestas a abuso sexual por estas bandas criminales. Lo grave es que a veces lo logran, pero sus acompañantes no. Según un reciente estudio de 3 organizaciones enfocadas en los derechos de niños, niñas y adolescentes, 3,400 menores llegaron no acompañados a la frontera de Estados Unidos en el último año. Y este término significa que viajan con hermanos, primos, vecinos, es decir, no están acompañados por sus padres. Lo mencionado es parte de la vulneración de derechos de la que son víctimas los niños en el Ecuador en diferentes aristas. El estudio 360 de Child Fund, KHN y World Vision arroja otras cifras de considerable magnitud. Alrededor de 1 millón de niños, niñas, jóvenes y adolescentes sufren algún rechazo, algún tipo de exclusión, se podría decir, en las instituciones educativas. Además, el más frecuentado podría ser el bullying. Y las estadísticas no mejoran si vamos a un aspecto que debe preocupar a todos. En los últimos 10 años, más de 21,000 casos de violencia sexual han sido registrados en el sistema educativo. Las violaciones son el causante mayoritario para que al año nacen 18,000 bebés de una madre adolescente. Es decir, cada 28 minutos una niña o adolescente se convierte en madre y al mes 37 niñas menores de 14 dan a luz. Pero hay más. 100,000 niños, niñas están viviendo en unión de hecho o están casados también. Las ONG recomiendan a la Asamblea una mejor normativa para proteger a niños y niñas, por ejemplo, con un código orgánico nuevo, mientras que los menores de edad piden. Si nosotros tenemos la educación, podemos ser unos grandes profesionales. Con esas profesiones nosotros podemos dar de alimentar a nuestras futuras familias. Para acceder al estudio y conocer más cifras de esta realidad que se presenta a escala nacional, puede ingresar a infancias360.org desde cualquier dispositivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, 7:40 hacemos contacto con el doctor Farid Simon, abogado de Paola Roldán, uno de los abogados de Paola Roldán, catedrático en Quito, destacado profesional que ha estado adelante manejando con acierto un tema que hoy día ya está aprobado, y este es el de la muerte asistida, de la eutanasia. ¿Me escucha bien, doctor? Perfectamente, buenos días. Buenos días. A ver, el tema de Paola Roldán, las justificaciones para legalizar la eutanasia, aun cuando ya ha habido algunos pronunciamientos de la Iglesia Católica, eran efectivamente que su caso
a ver, yo no sé, no quiero mezclar el tema de la fe, pero era un caso de piedad, de qué sé yo, de conmiseración, porque realmente el sufrimiento que ha tenido esta dama ha sido de muchos años y realmente la tiene pues viviendo en condiciones precarias. ¿Esta era suficiente justificación como ustedes argumentaron los abogados? A ver, hay dos partes en realidad en el caso. La una es que nosotros demandamos la inconstitucionalidad, o como dijo la Corte, la constitucionalidad condicionada del 144 del COIP, que es de homicidio, a partir de una acción abstracta de inconstitucionalidad. O sea, es decir, no era un tema en particular que se refería solo a Paola, sino que era una demanda en general para que la norma tenga una excepción. En algunos países se llama homicidio por propiedad, se llama en algunos países la excepción, o la baja de pena cuando se permite estos casos. Y nosotros representábamos a Paola. Paola fue la que nos buscó a nosotros a pedirnos que ella quería ejercer su derecho. Lo que ella dijo y dice y sigue diciendo. Ayer que hay una entrevista en YouTube con Jordi Pons Sabater, que es una persona enferma de ELA que está en España. Ella ayer lo que decía claramente y lo que nos dijo a nosotros siempre es que el deterioro de la enfermedad es una enfermedad que le causa dolor a ella, a otras personas no les causa dolor, a ella le causa dolor. El deterioro de la enfermedad les lleva a este punto a estar 95% de discapacidad, solo poder controlar los músculos de la cara, las cejas, puede hablar, necesita respirador. Y que eventualmente ella va a perder comunicación con el mundo, que es lo único que le mantiene, el único nexo que tiene con la gente que ama. Entonces ella lo que quería hacer es poder tomar la decisión el momento que las condiciones se den. El tema con Paola es que Paola estaba a punto de morir varias veces, porque ella no puede deglutir, muchas veces se ahoga con la propia comida, y que en diciembre tenía una alergia muy fuerte a la alimentación parenteral y se alimenta por una vía directa al corazón. Entonces, cuando nos buscó, lo que ella decía es, ¿cómo puede ser posible que yo tenga que esconderme? Porque los médicos me han dicho eso. Si yo quiero pedir eutanasia, esconderme para tomar una decisión sobre mi cuerpo y mi vida en unas condiciones que son radicales, unas condiciones muy difíciles de vida. Y claro, si había la posibilidad, hay la posibilidad que en cualquier momento se muera Paola, incluso sin tomar la decisión, o sea, sin ejercer el derecho a acceder a la eutanasia. Entonces eso es lo que demandamos. No demandamos solamente por Paola, sino demandamos por todas las personas, todos nosotros, para que eventualmente en condiciones extremas, difíciles de vida, es decir, enfermedades graves, incurables, lesiones graves, corporales graves e incurables, con inmensos sufrimientos, uno pueda tomar la decisión. Y eso es lo que Paola ahora tiene, la posibilidad de decidir. No es que iba inmediatamente después de que la sentencia se dicte a tomar la decisión, o que iba a televisar la decisión, porque es la otra cosa, es un poco casi morboso lo que muchas personas plantean. Sí, eso le iba a decir, porque ya hay ese morbo, ¿no? Había gente que ya más o menos estaba esperando a ver a qué hora, ¿no? Ahora, para precisarlo, el hecho de que ya esté autorizado, aun cuando no esté el reglamento, en el caso de Paola está claro que es ella quien ya tiene la aprobación de la Corte Constitucional, ¿verdad? Solo para ella en este momento. No, en realidad la sentencia de la Corte tiene varios párrafos que dice claramente que la aplicación de la decisión es inmediata. En el caso de Paola hace una argumentación en un párrafo en relación a que no se va a pronunciar directamente sobre ella porque es una acción abstracta de inconstitucionalidad, pero que ya ella puede acceder a la eutanasia en las condiciones que está en la sentencia. Entonces eso claramente se lee como que podrían otras personas hacerlo. Sin embargo, claro, yo no creo que ni los médicos, ni las familias de los pacientes, ni los propios pacientes, yo creo que los médicos más en particular, van a hacerlo sin el reglamento del ministerio, para no arriesgarse, porque usted sabe que si alguien hace lo que no dice la norma, es delito de homicidio. Claro, tiene toda la razón. Es un tema, así es, el cuidado de los médicos. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que pasar para que esté, cuánto tiempo, no sé si la Corte lo estableció, tiene que pasar para que la Corte estableció 3 plazos distintos. Un primer plazo es un plazo de 2 meses para el Ministerio de Salud Pública, para el reglamento. A la Defensoría del Pueblo, al Defensor del Pueblo le dio 6 meses para elaborar un proyecto de ley. Y a la Asamblea le dio 1 año desde que el Defensor del Pueblo presente el proyecto para que apruebe la ley. Siempre diciéndole a las tres instancias
que lo que tenía que hacer siempre tenía que respetar la sentencia de la Corte. Es decir, el margen que tiene las tres entidades es un margen bastante acotado. Tiene que resolver cosas, qué sé yo, estilo cómo va a ser el consentimiento informado, cómo se registra el consentimiento de los familiares, si hay o no una lista de enfermedades o hay un comité médico que califica la enfermedad para que la persona pueda acceder, la claridad sobre ese consentimiento. Por ejemplo, hay mucha gente que ha dicho que las enfermedades mentales califican. La verdad es que no, porque no puede emitirse consentimiento informado. La depresión, peor aún, la depresión claramente es una eliminación absoluta de la voluntad de las personas, en el sentido de que su expresión de voluntad está viciada absolutamente. Entonces, ese reglamento y la ley debería tener eso, además de la otra cosa que ha sido siempre discutida y que usted seguramente es uno de los temas que ha oído más detalladamente, que es lo que los médicos van a hacer y la objeción de conciencia. Entonces, esos aspectos hay que reglamentar y regular. Pero el derecho ya está, la norma del COIP, el 144, ya está cambiado. O sea, usted, el día de hoy ya uno coge la norma del COIP y hay una excepción de responsabilidad claramente en el 144. Entonces, claro, en el ordenamiento jurídico ya está. Oiga, doctor, ¿un médico puede negarse, por ejemplo, a practicar la eutanasia? Un médico puede negarse porque tiene el derecho, como tiene Paola, para decidir en función de sus creencias y su necesidad. Un médico tiene la libertad de pensamiento, conciencia y religión y tiene la posibilidad de objeción de conciencia. Lo que no pueden hacer, que es lo que o lo que dijo una de las juezas hay 2 votos, como usted sabe, la decisión se tomó con 7 votos a favor y 2 en contra. Ya. Una de las 2 juezas lo que decía y lo que insinuaba es que las instituciones pueden objetar. Las instituciones no tienen libertad de pensamiento, conciencia y religión, tienen las personas. Entonces, cada persona tiene que tomar la decisión sí o no de objetar si no quiere. Hay muchos médicos que están totalmente de acuerdo con esto y hay médicos que están en desacuerdo. Y parte del derecho de las personas es a no hacer lo que su conciencia no le permite hacer. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, doctor. Consulta, dentro de la sentencia que tenemos en estos momentos, más allá de lo que se va a reglamentar en estos 3 tiempos que usted acaba de explicar, en estos momentos, ¿qué se especifica que es la eutanasia? ¿Quién podría en estos momentos, más allá de la señora Roldán, acceder a la eutanasia según lo dictado por la Corte? A ver, primero, la eutanasia ya está definido por la Corte como un procedimiento médico, por lo cual una persona puede solicitar a un médico que le ayude a morir cuando tiene las siguientes condiciones, todas juntas, ¿no es cierto? La primera es una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e incurable que le provoque intensos sufrimientos físicos. Y esa persona debe emitir su consentimiento libre, informado y inequívoco, o en caso de que la persona no esté en condiciones de hacerlo, un representante de esa persona. O sea, las 3 condiciones es o lesión o enfermedad, sufrimientos intensos y el consentimiento, que sea inequívoco. Entonces, esas 3 condiciones permiten que un médico practique la eutanasia sin posibilidad de ser responsable penalmente por el delito de homicidio. Esas más o menos las condiciones que están. Entonces, ya le digo, hay algunas cosas básicas sobre el fallo, ¿no es cierto? El consentimiento. Ya digo, hay consentimiento directo del paciente, dice voluntario, y la Corte añadió, nosotros no demandamos eso, pero la Corte añadió que podía haber una eutanasia avoluntaria. Las condiciones del paciente por enfermedad o lesión, gravedad e incurable y dolor intenso. Eso abre la puerta para que el médico pueda, por pedido del paciente o el familiar, practicar la eutanasia. En esos casos, solo en esos casos, no es reo del delito de homicidio. Perfecto. Ahora, doctor, como la otra vez lo tuvimos al doctor Ávila y le hago la misma interrogante, dejándole claro, al igual que lo dice con el doctor Ávila, que yo estoy a favor de la eutanasia, pero que siempre desde esta tribuna hay que ser la contraparte, ¿no es verdad? La contraparte, sobre todo del sector religioso, de personas muy vinculadas a la Iglesia Católica, dicen que la eutanasia es parte de una cultura del descarte, que es una cultura, que es un procedimiento que a la larga va a significar la eliminación de los más débiles, inclusive de los pobres, indican, o personas que podrían acceder a temas paliativos, pero que ni siquiera se habla del tema paliativo, sino que inmediatamente se acude a una muerte asistida. Que más allá de lo profesional, se lo pregunto como ser humano, doctor Simón, ¿qué opinión la merita sobre todo este debate que hay alrededor de la eutanasia?
A ver, la sentencia es para poder decidir, y una persona podría decidir tener cuidados paliativos. Una persona podría decidir mantener, pese al dolor y que el incurable y la gravedad de la información, de la enfermedad, podría decidir seguir viviendo y acceder a cuidados paliativos. No hay ninguna parte en la decisión de la Corte, en ninguna parte, en ninguna sección de lo del debatido, de lo discutido, que alguien podría forzar a una persona a hacerlo, o que esto implica que no haya cuidados paliativos. Esto tiene que convivir con los cuidados paliativos. Esto es para los casos de aquellas personas que todos conocemos, que alguno ha visto, que ruegan por morir por el dolor, que ruegan por morir por el sufrimiento, y les dicen no podemos hacerlo. Y tratan de minimizar ese dolor, ese sufrimiento mediante cuidados paliativos, y uno conoce gente que no importa el cuidado que tenga, sigue sufriendo y anhela morir porque sufre inmensamente. Esto es para estos casos. Ahora, los opositores lo que han hecho es coger información tergiversada, información no confiable, no científica, para presentar como que en países como Canadá o Holanda esto se ha extendido y esto es una cosa gravísima. En Holanda solamente aumentó de un año a otro 0.4 de casos de eutanasia entre el 2021 y el 2022. Y que ese número vinculado al tema de la población es realmente irrelevante, tiene que ver con la pirámide normal de población. Y los casos en que se da, todos son casos donde las personas toman la decisión de hacerlo, excepto en aquellos casos donde, ya le digo, nosotros no demandamos eso, pero en aquellos casos donde la persona tiene una situación que no puede expresar, una muerte cerebral, por ejemplo. La otra cosa importante es que hay que recordar que no hay discusión de que las personas podemos decidir no tener un tratamiento médico, que podemos negarnos a recibir el tratamiento médico. La única cosa que nos pueden forzar es cuando son enfermedades infectocontagiosas al aislamiento. Pero después, una persona puede decidir, un adulto puede decir no quiero, punto. Y ya. Claro. Entonces, este es como parte de crear miedo, de crear una sensación de miedo, y mucho de esto también ha estado vinculado, por ejemplo, a las descalificaciones de Paola. A Paola la han descalificado tremendamente. Hay gente incluso llega a dudar del sufrimiento de Paola. Es una cosa. Yo creo que tenemos derecho a defender nuestras posiciones. Lo que no creo que tenemos derecho es a mentir, a dañar a las personas. Y muchas personas que hacen esto dicen que son creyentes. Y yo digo, si son creyentes, deberían ser compasivas. Por supuesto. Gracias al doctor Farid Simon por su comparecencia. Que tenga usted un buen día, doctor. Muy amable. Muchas gracias a los dos. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Sí, así está el caso de la eutanasia. Ya Paola Roldán tiene esa autorización, pero tampoco nos pongamos en una tribuna a esperar a que ella ya decida como para hacer un seguimiento, por el amor de Dios. Ella será quien decida en el momento oportuno cuando hace uso de ese derecho que le fue concedido por la Corte Constitucional. Bien, y en Riobamba, ayer fue sepultada la pequeña Dana Ramos. Esta niña fue hallada en la cisterna de la casa de sus abuelos paternos. Por este hecho está detenido el padre de la menor, un policía en servicio activo y una mujer. Le dijeron adiós a Dana Ramos, de 8 años, en medio de pedidos de justicia y también de las ya promesas de que no quedará en la impunidad. Confíen en su policía. Nosotros vamos a hacer que aquí se haga justicia con lo que ustedes están pidiendo. Los restos de Dana fueron encontrados en estado de descomposición al interior de una cisterna, propiedad de sus abuelos paternos, en horas de la noche del 16 de febrero de 2024. Y según información preliminar de la necropsia, la causa de la muerte de la pequeña fue por asfixia. Continuarán las investigaciones a través de las señoras fiscales, quienes estarán a cargo de esperar la respuesta del informe médico legista, que será en unos 8 o 10 días, que de acuerdo a lo que se tenga que hacer, se han cumplido los protocolos que corresponde, y ese es el trabajo que la Defensoría hace justamente para tutelar este derecho importante, que es el derecho al debido proceso. La menor desapareció el 1 de febrero en el barrio Porvenir de Riobamba, provincia de Chimborazo. En esa fecha habría salido de su vivienda y nunca regresó. Posterior, familiares y amigos realizaron plantones para conocer el paradero de la menor. Es algo que no debe pasar en la ciudad de Riobamba. La ciudad franciscana se ha perdido totalmente. La solidaridad, estamos aquí. Toda la familia riobambeña estaremos presentes
Esto no debe pasar más. Nunca más una niña es más desaparecida. Ya para el 8 de febrero, tras varios allanamientos, Fiscalía en conjunto con policía detuvieron a 2 personas. Se trata del padre de la niña, un sargento de la policía en servicio activo de 42 años, quien figura como uno de los principales sospechosos y tiene prisión preventiva. La otra persona es la prima de la pequeña, de 28 años, quien guarda arresto domiciliario debido a que se encuentra embarazada. Ambos son procesados por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria. Belén Mendoza, Noticias Romar. Qué terrible este caso, qué terrible. Bueno, 2 padres y 2 hijos fueron baleados en diferentes sectores de la provincia de Los Ríos. Primero sucedió cerca del mediodía en París Chiquito, cuando sujetos desconocidos llegaron a las calles Nicolás Coto Infante y Gómez Carbo para disparar contra la humanidad de Aarón Añasco, quien se encontraba en los exteriores de su vivienda. Sin embargo, las balas también impactaron contra la humanidad de su padre, un profesor jubilado identificado como David Añasco. Producto de este hecho, Aarón murió de contado tras haber recibido unos 8 disparos, mientras que su progenitor herido fue llevado hasta una casa de salud donde permanece internado con pronóstico reservado. Poco después de este hecho, la misma tarde del sábado en la ciudadela universitaria del Cantón Babahoyo, otro padre y su hijo también fueron baleados. Sin embargo, en este caso, ambos murieron. Las víctimas también se encontraban afuera de su casa, cuando en cuestión de segundos fueron sorprendidos por los victimarios, quienes le descargaron 2 ráfagas de disparos. Manuel Medina murió en el lugar, mientras que su padre, Diego Medina, fue trasladado hasta el Hospital Martín y Casa de Babahoyo, donde solo ratificaron su muerte. Pero la jornada violenta no finalizó allí, pues la noche del mismo sábado, una mujer y un hombre fueron baleados en la parroquia urbana El Salto de Babahoyo, cuando se movilizaban en una motocicleta. Ambos resultaron heridos y fueron hospitalizados, pero horas después, Kevin Arriaga, de 25 años, no resistió y perdió la vida. Sobre estos casos aún no existen detenidos, y la policía manifestó que aún no se van a pronunciar al respecto. Nilo Domínguez, TC Televisión. Bueno, tenemos otros casos más, ¿no? El Parque Lineal de las Acacias, donde 2 hombres fueron asesinados al estilo sicariato. En el Cantón La Libertad, un comerciante asesinado el fin de semana. El viernes, fue 6 hombres también fueron encontrados baleados, muertos en Los Ríos, en un camino vecinal. Es decir, todavía hay bastante que hacer en esta lucha contra el crimen organizado y las mafias del narcotráfico. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos a revisar. De una vez déjenme anticipar, ¿no? Usted sabe que aquí la gente, la espectacularidad les encanta. 2 días no va a venir Omar. Mañana y pasado. No les voy a decir por qué, pero no puede venir. No vayan, le digo, no importa. Usted que no le gusta que le diga. Se va a hacer la vasectomía el hombre, ¿sí? Muy responsablemente. Así que por esa razón va a estar ausente. No es que ni se ha ido de vacaciones, ni se retiró, ni está bravo. No. Le vamos a quitar un poco de como le digo, de espectacularidad al tema que puede ser recogido por ahí mal. Omar se va 2 días. Vamos a ver, tendremos un reemplazo provisional mañana y pasado, pero Omar estará de regreso como de costumbre, si Dios lo permite, por supuesto, el día jueves, ¿verdad? Sí. Si es que no hay problema. Y por último, hará el noticiero parado. Exacto. Se acabó. Aquí nosotros somos muy recursivos. Exacto. Bueno. Por último, desde el pasillo. Vemos, ¿qué importa? Ahí nos arreglamos. Bueno, vamos ahora a revisar la pregunta que era la siguiente, Omar Jaén Lynch. La pregunta es, ¿cree usted que la fiscal Diana Salazar podría ser candidata a la presidencia en el 2025? No el 73%, sí el 18%, no lo sé el 8%, 1.500 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados. No el 78%, sí el 12% y no sé el 10%. Total 759. Gran total 2.259 personas que participaron en este sondeo. Ahora los dejamos con
Quienes sí saben de fútbol, que son nuestros amigos de Harta Pelota, no pudimos hablar de la explosión azul, no sé qué tanto explotó en Cuenca, creo que fue Negativol. Creo que fue chispeador nomás, Negativol. una cosita así, un diablillo no ha sido. Pero bueno, es que no es lo mismo pues en casa que en otra ciudad, ¿no? Después Barcelona jugó con Muchurruna, le ganó un amistoso 1-0. El golazo de, ¿cómo se llama este chico? Minda en Bélgica. Un gol extraordinario. No me acuerdo el nombre del muchacho, apellido Minda en Bélgica. Qué gol más fantástico. Pero bueno, de eso hablan nuestros amigos de Harta Pelota. Que tengan ustedes un buen día.